Durante los años 80, Hollywood no solo creó éxitos taquilleros, también se atrevió a producir algunas de las películas más arriesgadas, incómodas y extrañas de su historia. Películas que, en su estreno, fueron incomprendidas, duramente criticadas o simplemente ignoradas por el público. No porque fueran malas, sino porque llegaron demasiado pronto. Ideas demasiado oscuras, mensajes demasiado incómodos y estilos visuales que no encajaban en su época. El público no estaba preparado para ellas. Hoy, décadas después, muchas de esas mismas películas son consideradas obras de culto y han influido a generaciones enteras de cineastas. En este video no vamos a hablar de las mejores películas, ni de rankings sin alma. Vamos a analizar 6 películas de los años 80 que se adelantaron a su tiempo y entender por qué, hoy, se ven con otros ojos. Quédate hasta el final, porque la última de la lista sigue siendo polémica incluso hoy. Cuando The Thing se estrenó en 1982, no solo fracasó, fue rechazada. El público salió de los cines confundido, incómodo y decepcionado. En una época en la que Hollywood apostaba por aventuras optimistas y héroes claros, esta película ofrecía algo muy distinto: desconfianza, paranoia y la certeza de que nadie era fiable. Fue considerada demasiado oscura, excesivamente violenta y para muchos innecesariamente pesimista. No había mensajes reconfortantes ni finales felices, solo miedo y sospecha. Lo que nadie supo ver en su momento fue que The Thing no quería entretener de forma convencional. Quería incomodar. Quería que el espectador dudara de todo y de todos. Con el paso del tiempo, el público comenzó a valorar aquello que antes no entendía: sus impresionantes efectos prácticos, la tensión psicológica constante y una idea inquietante que sigue vigente hoy: el verdadero enemigo puede ser cualquiera. Hoy, The Thing no solo es un clásico del terror y la ciencia ficción, es la prueba de que algunas películas no fracasan porque sean malas, sino porque el mundo aún no está preparado para ellas. Cuando They Live llegó a los cines en los años 80, muchos la tomaron como una exageración. Una película de ciencia ficción extraña, casi caricaturesca, que parecía más una curiosidad que una advertencia. Su mensaje sobre el consumismo, la manipulación mediática y el control social fue minimizado. Para el público de la época, la idea de que fuerzas invisibles influyeran en el comportamiento humano parecía absurda, incluso ridícula. No se la tomó en serio. Pero el tiempo tiene una forma curiosa de cambiar nuestra percepción. Décadas después, They Live comenzó a verse con otros ojos. Lo que antes parecía exagerado empezó a sentirse inquietantemente cercano. La saturación de mensajes publicitarios, la obediencia automática y la pérdida del pensamiento crítico ya no parecían elementos de fantasía. La película dejó de ser una simple historia de ciencia ficción para convertirse en una crítica incómodamente actual. Una obra que no grita, pero insiste, que no ofrece respuestas fáciles, pero obliga a mirar alrededor. They Live demuestra que algunas ideas no están destinadas a ser comprendidas de inmediato. A veces necesitan décadas y una realidad muy distinta para revelar su verdadero significado. En Escape from New York, el futuro no es brillante, ni esperanzador, ni heroico. Es un mundo roto, gobernado por el miedo, la violencia y el cinismo. No hay promesas de redención, solo supervivencia. Cuando la película se estrenó en los años 80, esta visión fue considerada exagerada y poco atractiva para el gran público. Hollywood aún prefería historias de héroes claros, finales optimistas y mundos donde el bien siempre triunfaba. Esta película ofrecía todo lo contrario. Su protagonista no era un salvador, sino un antihéroe frío, desconfiado y moralmente ambiguo. Alguien que no luchaba por ideales, sino por necesidad. En su momento, esa actitud fue difícil de aceptar. Con el paso del tiempo, sin embargo, esa misma oscuridad se convirtió en su mayor fortaleza. La figura del antihéroe comenzó a dominar el cine y la televisión, y el tono pesimista de la película influyó en incontables producciones posteriores. Escape from New York no intentaba agradar a todos, no buscaba ser cómoda ni optimista.
y precisamente por eso dejó una huella profunda en la historia del cine. Videodrome es una de esas películas que nunca intentó ser fácil ni popular. Desde el primer momento dejó claro que no estaba hecha para complacer al público masivo. Cuando se estrenó fue recibida con confusión y rechazo. Muchos la consideraron perturbadora, excesiva y difícil de entender. Su mezcla de horror, tecnología y psicología resultó demasiado incómoda para la época. Lo que pocos supieron ver entonces fue que Videodrome estaba planteando preguntas peligrosamente adelantadas a su tiempo. Preguntas sobre el poder de los medios, la influencia de las imágenes y la forma en que la tecnología puede alterar la mente humana. Hoy, en un mundo dominado por pantallas, estímulos constantes y consumo infinito de contenido, su mensaje resulta inquietantemente relevante. La frontera entre lo real y lo artificial es cada vez más difusa, exactamente como la película lo advertía décadas atrás. Videodrome no buscaba entretener de manera convencional, buscaba incomodar, provocar y dejar una sensación difícil de sacudir. Es un claro ejemplo de cómo el cine, cuando se atreve a mirar demasiado lejos, puede adelantarse tanto a su tiempo, que el público no está preparado para escucharlo. Repo Man es una de esas películas que nunca encajó en los moldes tradicionales de Hollywood. Desde su concepción quedó claro que no seguía reglas establecidas ni buscaba agradar a todos. La película mezclaba ciencia ficción, comedia absurda, crítica social y una fuerte influencia de la cultura punk. Esa combinación caótica resultó difícil de clasificar en los años 80. Para muchos espectadores y críticos de la época, era simplemente demasiado extraña para tomársela en serio. No ofrecía una narrativa convencional, ni personajes diseñados para ser fácilmente identificables. En su lugar proponía un mundo irreverente, lleno de ironía y una energía rebelde que chocaba con el cine más pulido de Hollywood. Con el paso del tiempo, sin embargo, esa misma falta de encaje se convirtió en su mayor virtud. Repo Man fue adoptada como una película de culto precisamente por su identidad única y su negativa a seguir tendencias. No intentaba ser perfecta, ni comercial, ni cómoda. Intentaba ser diferente, y en esa decisión encontró una voz propia que sigue resonando décadas después. Scanners no fue un gran éxito comercial, ni recibió grandes elogios cuando se estrenó. En su momento pasó casi desapercibida entre producciones más accesibles y espectaculares. No era una película diseñada para agradar a todos, ni para convertirse en un fenómeno inmediato. Sin embargo, bajo su apariencia discreta, Scanners escondía ideas que resultarían profundamente influyentes con el paso del tiempo. La película introdujo conceptos visuales y narrativos que marcarían el camino del cine de ciencia ficción y del terror psicológico durante años. Su forma de representar el poder de la mente humana era inquietante, fría y profundamente perturbadora. A diferencia del cine más tradicional de la época, Scanners no se apoyaba en héroes claros ni en explicaciones sencillas. Presentaba un mundo donde la mente podía ser un arma y donde el verdadero horror no venía de criaturas externas, sino del interior del ser humano. Con el tiempo, su estilo y sus ideas comenzaron a ser revalorizados. Aquello que parecía extraño o excesivo en su estreno empezó a verse como una propuesta audaz y adelantada a su tiempo. Scanners demuestra que algunas películas no necesitan triunfar inmediatamente para dejar una huella duradera. Estas películas demuestran que el cine no siempre es comprendido en su momento. Algunas historias necesitan tiempo, contexto y nuevas generaciones para ser valoradas. Si te gusta el cine de los años 80 y las películas que se atrevieron a ir más allá, este canal es para ti. Gracias por ver el video.